Dentro de las rutas metabólicas, nos vamos a encontrar con que algunas moléculas destacan porque se presentan o ocupan lugares que son claves para, para varias rutas, ¿ya? No solamente de una ruta, sino que son clave para ya sea el inicio o el final de rutas interesantes. Y a estas moléculas que tienen varios tipos de utilidades para la célula, se les conoce como moléculas clave, o como les estaba indicando también, se les conoce como moléculas encrucijada, ¿ya? Hay tres moléculas que destacan en la ruta general que están en glicólisis y ciclo de Krebs, y hay otra más que está que es una molécula que está en la parte de la cadena de transporte de electrones, ¿ya? Son cuatro en total. Eh, la primera de estas es la glucosa fosfato, ¿ya? Que es la, la primera forma de azúcar procesado, ¿ya? Porque la glucosa ingresa a la célula, ingresa como tal, y lo primero que se le hace con la glucosa es fosforilarla, ¿ya? Eh, Ahora, esta glucosa fosfato puede servir para muchas rutas. A partir de la glucosa fosfato podemos seguir la ruta de la glicólisis, podemos seguir la ruta de las pentosas, podemos guardarla como glicógeno, podemos fabricar otros tipos de azúcares, ¿ya? Entonces, esta es muy importante para varios tipos de metabolismos de diversos tipos de azúcares. Azúcares de 5 carbonos, de 3 carbonos, de 4 carbonos, etcétera, ¿ya? Otra molécula que también es interesante es el piruvato, que es el producto final de la glicólisis, eh, y que además conecta con rutas que tienen que ver, por ejemplo, con aminoácidos, ¿ya? Porque de piruvato puede sacarse alanina, de otros aminoácidos también se puede sacar alanina, llegar a piruvato, ¿ya? Eh, el piruvato conecta con la ruta de fermentación, ¿ya? En el caso de los humanos, fermentación láctica, en el caso de otros seres puede ser fermentación alcohólica, ¿ya? Conecta con la ruta de gluconeogénesis, ¿ya? Conecta con el ciclo de Krebs directamente, etcétera, ¿ya? Entonces aquí vemos de que integra, además de algunas rutas derivadas de azúcares, rutas derivadas de aminoácidos, ¿ya? La siguiente molécula encrucijada es el acetil-CoA, y esta conecta, bueno, viene de la ruta de los azúcares, ¿ya? Pero también puede venir de la ruta de lípidos, ¿ya? Y además puede venir de ruta de aminoácidos. O sea que a este nivel ya se conectan los tres tipos de metabolismos, ¿ya? De nitrogenado, de azúcares y de lípidos. Es importante para fabricar una gran cantidad de lípidos diversos, como el colesterol, cuerpos cetónicos, entre otros, ¿ya? Y además sirve para generar energía. Eh, Vamos a hablar un poquito de cada una con más detalle, ¿ya? La, la glucosa 6-fosfato es es una molécula encrucijada porque está en medio de diversas rutas. Aquí están mostradas las más importantes. Y como pueden ver, cuando hay glucosa 6-fosfato en la célula, eh, esta puede ser procesada por varias enzimas. Si es procesada por la fosfoglucosa isomerasa, seguirá la ruta de glicólisis, ¿ya? Si es procesada por la fosfoglucosmutasa, pues pasará a la ruta de síntesis de glicógeno, ¿ya? Glicógenogénesis. Si es procesada por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues se va a la ruta de las pentosas, ¿ok? O si es procesada por la glucosa 6-fosfatasa, por la ruta de gluconeogénesis para generar glucosa y salir del hígado, ¿ok? Entonces, aquí vemos cómo se llama encrucijada, porque justo está en mitad de caminos de las rutas, y cuando la célula decide usar una u otra, ¿ya? Porque piensen esto, imagínense, tenemos la célula, ¿ya? Tenemos la célula, a dibujar un poquito por acá algo. Tenemos a la célula, ¿ok? ¿Ok? Y en el citosol de esa célula aparece esta molécula. Hay glucosa 6-fosfato.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la célula con la glucosa 6-fosfato? ¿Cómo decide cuál ruta tiene que seguir? ¿Ok? Ahora, normalmente un poco irá a cada ruta. ¿Ya? Entonces, imaginemos que están las tres enzimas. Estas tres, son enzimas que funcionan en el citosol. ¿Ya? Esta otra enzima que está acá, no. Esta funciona en el retículo. ¿Ok? Entonces, si la glucosa 6-fosfato está en el citosol, no puede ser usado por esta enzima. Ya tenemos una restricción y ahí la célula decide. Ahora, si la célula empieza a meter acá glucosa 6-fosfato, es porque lo que quiere es que sea utilizada fundamentalmente por esta enzima. Y allí será una forma de decidir cuál es el camino metabólico que van a seguir. ¿Ya? Ahora, si tenemos en el citosol, probablemente estas tres enzimas compitan cada una por derivar estas moléculas hacia un destino diferente. ¿Ok? Entonces, imagínense que ingresan un millón de glucosas, se fosforilan. ¿Qué va a hacer la célula con ese millón de glucosas? ¿Cuánto va para cada lado? Bueno, allí es donde es importante el km de cada enzima. ¿Recuerdan el km de las enzimas? El km es un indicador de afinidad, ¿ya? Entonces, eh, dependiendo de cuál sea el km de cada enzima, una parte será destinada en mayoría hacia una ruta, hacia otra, etcétera. ¿Ok? Por ejemplo, de estas tres, la que tiene el km más alto es la fosfoglucomutasa. ¿Ya? Entonces, cuando hay una concentración media, fundamentalmente la glucosa va a ser usada por estas dos rutas. ¿Ya? Esta es la que tiene el km más bajo. ¿Ya? Por lo tanto, principalmente la glucosa va a ser derivada hacia glicólisis. Es decir, si ingresa un millón de glucosas, eh, probablemente la mitad, un poco más de la mitad, va hacia glicólisis, porque esta tiene el mayor km. ¿Ya? Eh, esta otra enzima tiene un km un poco más bajo, ¿ya? Por lo tanto, usará un porcentaje, no sé, un 20% de la glucosa para la ruta de las pentosas, ¿ya? Y esta solo va a funcionar cuando la concentración sea alta. Es decir, por ejemplo, cuando ingresan, no sé, un millón de glucosas es alto, ¿ya? Y esa concentración permite de que una parte sea procesada con esta enzima hacia guardar, hacia el glicógeno. Pero si ingresa, no sé, 100.000 glucosas, probablemente esta enzima no reconozca ese nivel de concentración y solamente se usen estas dos rutas. ¿Ya? Entonces, aquí es donde empieza a hacerse importante los detalles enzimáticos, la velocidad de cada enzima, el km de cada enzima, la ubicación de cada enzima. Y de esa forma es que la célula va determinando cuántos metabolitos se destinan a una ruta, cuántos a otra, etcétera. ¿Ya? Ese es el esquema general de, 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 de cómo la célula va destinando eh, diversas cantidades de un metabolito, de un mismo metabolito, hacia diferentes rutas metabólicas. ¿Ok? Entonces, esa es la forma en que la célula distribuye sus recursos. ¿Ok? De lo que ingresa, una parte para acá, una parte para allá. Y claro, obviamente que las rutas que son más importantes van a tener mecanismos enzimáticos que privilegian esa ruta. ¿Ok? Más sensibilidad por el sustrato, más velocidad, y eso hará de que una ruta sea más usada que otras, porque la célula necesita dirigir hacia esta ruta más que hacia otras rutas. ¿Ok? Lo mismo ocurre, lo mismo ocurre cuando tenemos las otras moléculas encrucijada. El piruvato es otra molécula encrucijada. Aquí tenemos desde dónde se puede generar piruvato, ¿ya? Desde glucosa, desde ácido láctico, desde oxalacetato, de alanina. ¿Ok? Aquí entonces vemos cómo conecta con rutas de aminoácidos, ¿ya? Con rutas de fermentación, va hacia el ciclo de Krebs, puede regresar hacia glucosa por gluconeogénesis, etc. ¿Ya? Eh,
El acetil también, el acetil es una de las más importantes porque el acetil tiene la peculiaridad de que conecta rutas que vienen de proteínas, rutas que vienen de carbohidratos, ¿ya? De carbohidratos y rutas que vienen de lípidos, ¿ya? Entonces, de las tres moléculas que hemos visto hasta ahora, el acetil es más importante porque conecta rutas de las tres principales formas de, de moléculas que tenemos. Las moléculas que contienen nitrógeno, que son aminoácidos, eh, principalmente aminoácidos, porque lo que son bases nitrogenadas un poco se descuenta, ¿ya? Un poco como que no se considera, porque porcentualmente son mucho menos cantidad que los aminoácidos, y normalmente se suelen eliminar simplemente, ¿ya? Entonces, esta tiene la importancia de que conecta rutas de diversos tipos de sustancias, carbohidratos, lípidos, proteínas, y además participa en la síntesis de casi todos los lípidos que tenemos en el cuerpo, ¿ya? Y además permite la generación de energía en el ciclo de Krebs, ¿ok? Eh, Ahora, ¿qué cosa estimula de que el acetil sea destinado a una u otra? Pues aquí dependerá de las enzimas que están presentes y también dependerá de la necesidad de la célula. Cuando la célula, por ejemplo, si a la célula ha ingresado hartos carbohidratos, pues el destino va a ser carbohidratos hacia acetil. De acetil eh, eh, se han ingresado hartos carbohidratos. El exceso de estos generalmente va a transformarse en ácidos grasos y triglicéridos. ¿Ok? Entonces, ahí en esa ruta se generará hacia acá. Ahora, si en lugar de que se haya generado, de que uno haya consumido harto carbohidrato, por ejemplo, consumió harta proteína, también los aminoácidos generarán acetil, una parte se guardará como ácidos grasos, o sea, transforma hacia lípido, y también servirán para formar cuerpos cetónicos, ya que como no hay mucho carbohidrato, estos sirven como reservas, ¿ya? Como elementos de energía en el ayuno. Ahora, si por el contrario, lo que se ha consumido es gran cantidad de lípidos, pues en lugar de estar guardándoselos, los lípidos servirán para generar energía a través del ciclo de Krebs directamente y también para transformarse en cuerpos cetónicos para que sirvan de energía para algunos tejidos como el cerebro. ¿Ok? Entonces, bajo diferentes condiciones, el destino de los acetiles va a variar. Y también el origen, porque a veces los acetiles serán fabricados de azúcares, a veces de grasas, etcétera, ¿ya? Y luego la célula tendrá que ir determinando hacia dónde deriva. Y normalmente, como les decía, algunas rutas son usadas más, otras rutas son usadas menos. Y también dependerá de las instancias fisiológicas que están uno presentando, ¿ya? Si uno está en reposo, si uno está en ayuno, etcétera. La cuarta molécula clave es la coenzima Q, ¿ya? Pero esta, a diferencia de las otras, que son moléculas que conectan rutas metabólicas, esta conecta los sistemas de colección de electrones eh, en la cadena de la membrana mitocondrial, ¿ya? Si ustedes recuerdan la cadena de electrones, la cadena clásica que uno conoce, en el complejo 1 recibe el NAT que viene del ciclo de Krebs, ¿ya? Este NAT va al complejo 1, coenzima Q, pasa al complejo 3, citocromo C, 4, etc. Pero también tenemos el complejo 2. El complejo 2 que colecta FAT también va hacia la coenzima Q. Y después la ruta es igual. Complejo 3, citocromo C, 4, oxígeno. ¿Ya? Ahora, eh, esta coenzima Q es un metabolito que conecta todas las colectas de electrones que ocurren en diferentes niveles, ¿ya? Porque en diferentes procesos ocurren reacciones de óxido-reducción. En la glicólisis, por ejemplo, hay una reacción de óxido-reducción. En la degradación de ácidos grasos hay dos momentos en que se genera óxido-reducción. En uno se produce FAT, en otro se produce NAT.
¿ya? Aquí no está mostrado, pero en la degradación de aminoácidos también hay producciones de coenzimas reducidas, ¿ok? Entonces, la gracia es la siguiente. Todos los que sean NAT, todos los que sean NAT, independiente de dónde se hayan producido, van al complejo 1. El NAT del ciclo de Krebs va al complejo 1. El NAT de la descarboxilación del piruvato va al complejo 1. El NAT de la beta oxidación de ácidos grasos va al complejo 1. El NAT de la desaminación oxidativa de aminoácidos va al complejo 1. Todos los NAT, el NAT a través de la lanzadera de malato aspartato, de la glicólisis, también va al complejo 1. ¿Ok? Entonces, todo lo que sean formas de NAT, porque el NAT se puede movilizar, van directamente al complejo 1. Y a todos esos electrones de esos NAT, el complejo 1 los pasa a la coenzima Q y esta lo pasa al complejo 3 y sigue en la ruta. ¿Ok? Con los FAT es diferente, porque los FAT no son solubles. Los FAT están pegados permanentemente a sus enzimas. Entonces, en el ciclo de Krebs hay una enzima que es parte del complejo 2 que le pasa los electrones del FAT a la coenzima Q. De la glicólisis, si no se usa la lanzadera de malato aspartato, se usa la lanzadera de glicerol fosfato. Y esa tiene un FAT, el NAT le pasa los electrones a un FAT y el FAT lo pasa a la coenzima Q. En la beta oxidación hay una enzima que reduce el ácido graso y le pasa a un FAT los electrones y este a la coenzima Q. ¿Ya? Hay otras más, pero no sería mucho poner tanto ejemplo. Pero para que vean que desde diferentes fuentes llegan electrones a la coenzima Q. ¿Ok? De diferentes rutas, de rutas de azúcares, de rutas de lípidos, de rutas de aminoácidos, pero los electrones de los procesos oxidativos terminan en la coenzima Q. O sea, también es un punto de integración. ¿Ok? Y la coenzima Q, independiente de quién reciba los electrones, independiente de cuál complejo o de cuál enzima reciba los electrones, siempre hace lo mismo. Esos electrones va a pasárselos al complejo 3, luego pasarán al citocromo C, complejo 4 y terminan en el oxígeno. ¿Ok? Entonces, también la coenzima Q es una molécula clave que conecta la colecta de electrones de los procesos de óxido-reducción. Y esa colecta, como pueden ver acá, contribuye al paso de protones, ¿ya? Es un paso de protones que después van a servir para poder generar energía, ¿ya? Entonces, la coenzima Q es una molécula clave que va a servir para colectar electrones desde rutas de diversa índole, ¿ya? Rutas del NAT en el complejo 1, de todos los tipos de rutas que produzcan NAT, van al complejo 1, y los FAT serán exclusivos de cada uno de sus complejos, ¿ya? Esas son las 4 moléculas importantes que generan puntos de conexión entre rutas diversas, ¿ya? Que son importantes que las conozcan, que las tengan presente. Otra cosa que es importante de desarrollar en el tema de integración es el hecho de que siendo organismos multicelulares, una de las gracias que ha tenido que los seres eucariotas se transformen en multicelulares es que eh, existan células que, que desarrollan labores diversas. ¿Ok? Eh, no tendría o tendría muy poco sentido que una eucariota sea una masa de células y que todas hagan lo mismo, porque tendría poca ganancia en el funcionamiento. Pero, pero si unas células se especializan en una labor, otras en otra, esa especialización hace que las funciones sean más precisas. ¿Ok? Entonces, eh, desde el punto de vista fisiológico, los diferentes tejidos han ido desarrollando capacidades diferentes, ¿ya? Y eso lo tienen bastante claro al analizar
cada uno de las funciones genéricas de los órganos, ¿ya? Si revisamos, por ejemplo, ¿qué es lo que hace el intestino? Su función es absorber nutrientes, ¿ya? Y mandarlas hacia la sangre. ¿Qué es lo que hace el tejido adiposo? Su función principal es almacenamiento de reserva. ¿Qué es lo que hace el músculo? Pues cinética, movimiento, ¿ya? ¿Qué es lo que hace, no sé, el páncreas, como está ahí? Pues secreta hormonas, fundamentalmente, y también enzimas para la digestión. El cerebro es el que conecta todo, y así, ¿ok? Entonces, si fisiológicamente se tienen labores diversas, pues metabólicamente también los órganos han tenido que desarrollar capacidades, la capacidad de utilizar rutas diferentes unos de otros que le permitan cumplir de manera más eficiente con su labor, ¿ya? De todos los órganos, el más importante desde el punto de vista del metabolismo, ¿ya? Desde el punto de vista del metabolismo, es el hígado, ¿ok? Eh, el, cada órgano tiene su importancia. El cerebro es importante porque conecta y ordena, regula y todos los procesos, etc. Eh, fisiológicamente hay otros, cada órgano tiene su labor, pero de estos se considera como el hígado, como el órgano metabólicamente más relevante porque porque tiene roles destacados en la regulación del metabolismo de otros órganos, ¿ya? Casi todos los nutrientes que uno incorpora vía dieta van primero hacia el hígado y el hígado genera redistribución. Entonces es importante durante la alimentación porque permite la redistribución de moléculas y también es importante durante el ayuno porque durante el ayuno permite la, la redistribución de las reservas, ¿ya? Entonces, durante el estado bien alimentado, cuando recién hemos consumido alimentos, el hígado sirve para distribuir lo que uno incorpora. Y distribuir se refiere a enviar cosas hacia los tejidos, hacia la sangre, para que los tejidos lo usen, o guardar, ¿ya? Los excesos que puedan haber. Y después, cuando empiezan a disminuir en la sangre los niveles de nutrientes que uno ha consumido, el hígado tiene que encargarse de poder ir liberando hacia la sangre moléculas que sirvan de energía durante toda la etapa de ayuno, que el ayuno en sí es todo lo que pasa entre una comida y la siguiente comida, ¿ya? Ahí pueden ver ustedes de manera genérica varias de las rutas mostradas para el hígado, ¿ya? Vamos a detallarlas por grupos, ¿ya? Para hacerlo menos complejo. Con respecto a lo que es actividades de carbohidratos, ¿ya? Actividades de carbohidratos, eh, el hígado, el hígado puede hacer varios tipos de rutas de carbohidratos. Aquí vamos a fijarnos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace el hígado cuando tiene glucosa? ¿Ya? Dependiendo de si estamos en estado recién alimentado o si estamos en estado de ayuno, imaginemos de que estamos en estado recién alimentado y hay harta glucosa. Bueno, cuando hay harta glucosa, el hígado, al igual que todos los tejidos, usan glucosa. ¿Y en qué la usan la glucosa? Bueno, hacen glicólisis, que es la ruta más básica, hacen glicólisis y después con la glicólisis el piruvato puede meterlo a la ruta de respiración celular para generar energía, ¿ya? Entonces, cuando
Una cosa básica que tienen que saber es que cuando hay glucosa en sangre, cuando recién nos hemos alimentado, hemos consumido carbohidratos, todos los tejidos usan glucosa, todos hacen glicólisis. Otra cosa genérica que hacen todos los tejidos, incluido el hígado, es la ruta de las pentosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque la ruta de las pentosas produce ribosa, ese azúcar que es necesario para los nucleótidos, y además produce NADPH, que es necesario para rutas de síntesis, ¿ya? Entonces, cuando hay glucosa, todos los tejidos hacen glicólisis, todos los tejidos hacen ruta de las pentosas, ¿ya? Eh, Cuando hay glucosa, el hígado saca energía de azúcares, haciendo glicólisis y respiración celular. Si la cantidad de glucosa es alta, hemos consumido una buena cantidad de carbohidratos, los excesos de glucosa son transformados en dos formas de reserva. Pueden guardarse como glicógeno, que es un carbohidrato de reserva, y también pueden transformarse hasta acetil, y como acetil pueden transformarse hasta ácidos grasos y triglicéridos, que son otras formas de reserva, ¿ya? Entonces pueden guardarse el exceso. También se puede fabricar colesterol. En casos de que haya poca glucosa, el proceso es diferente porque en el hígado se fabrica glucosa para liberarse hacia la sangre, ¿ya? Eso a través de la gluconeogénesis, ¿ya? Entonces, estas son las principales rutas del hígado usando glucosas o azúcares, ¿ya? Cuando, eh, cuando llegan grasas al hígado, ácidos grasos, con los ácidos grasos puede hacer beta oxidación, o puede liberarlos hacia la sangre para que vayan hacia guardarse adipocitos. Y parte de los ácidos grasos pueden ser utilizados para generar otros tipos de lípidos, ¿ya? Sobre todo colesterol y sales biliares y otras cosas más. Ahora, durante el ayuno, el hígado no usa glucosa, ¿ya? Durante el ayuno hemos dicho que el hígado fabrica glucosa para liberarla a la sangre, ¿ya? Entonces, si está fabricando glucosa, no puede estar consumiendo glucosa. Entonces, durante el ayuno, ¿qué es lo que hace el hígado? Utiliza grasas, ¿ya? Esas grasas, los ácidos grasos, hace beta oxidación, produce acetil, y con ese acetil que viene de grasas, genera energía, ¿ya? Entonces, es interesante porque el hígado, como tiene que producir glucosa en ayuno para otros tejidos, no compite con los otros tejidos por esa glucosa, ¿ya? Solo fabrica glucosa y la libera, pero no la usa para sí. ¿Y de dónde saca la energía? Desde ácidos grasos, ¿ya? Además, para ayudar a otros tejidos de la degradación de ácidos grasos, fabrica cuerpos cetónicos, que vendrían a ser otra forma de moléculas que sirven como energía para varios tipos de tejidos, ¿ya? Además de utilizar ácidos grasos, el hígado utiliza aminoácidos como energía, ¿ya? Esto tiene que ver con el hecho de que, vamos a ver más adelante, cuando uno recién se alimenta, las cosas que se usan de manera inmediata del alimento son los azúcares y los aminoácidos de proteínas. Pero las grasas suelen guardarse primero, ¿ya? Entonces, como las grasas suelen guardarse, si uno no es alimentado con muchos azúcares, para compensar, el hígado puede tomar aminoácidos y esos aminoácidos meterlos a la ruta del ciclo de Krebs para generar energía, ¿ya? Entonces, eh, si estamos bien alimentados, o sea, cuando recién hemos consumido alimento, el hígado usa glucosa. Todos los tejidos son glucosa, de la glucosa que viene en el alimento. Cuando está cambiando hacia ayuno, ya postprandial, el hígado cambia y deja de usar glucosa y empieza a usar aminoácidos y después empieza a usar lípidos, ¿ya? Y durante todo el resto del ayuno, el hígado solo se dedica a degradar aminoácidos
y lípidos, ¿ya? Primero los aminoácidos de la dieta que todavía quedaban, ¿ya? Porque lo primero que se gastó fueron azúcares, después los aminoácidos y después los lípidos. Ahora, cuando el ayuno es más avanzado y empiezan a degradarse proteínas de los tejidos, también puede el hígado utilizar esos aminoácidos para generar energía, ¿ya? Ahora, con los aminoácidos, el hígado va a fabricar una enorme cantidad de otras moléculas también, aparte de proteínas, ¿ya? Moléculas que sirven no solo en el hígado, sino que sirven en otros tipos de tejidos, ¿ya? Como los grupos hemo para la hemoglobina, etcétera. Con el exceso de aminoácidos, con los aminoácidos que sobren de la dieta o con los aminoácidos que son degradados desde otros tejidos como el músculo o el intestino, en el ayuno, el hígado también puede fabricar glucosa, ¿ya? Puede fabricar glucosa. Y de esa forma está aportando moléculas energéticas hacia otros tejidos, ¿ok? Cuando uno consume excesos de proteínas, los aminoácidos de esas proteínas suelen ser transformados hasta grasas fundamentalmente, ¿ya? Hasta grasas. Por eso es que cuando uno consume, si uno consume más alimento, ya sea, ya sea que consuma más azúcar, o ya sea que consuma más proteína o más grasa, el resultado final es que casi todo se almacena como grasa, porque el exceso de azúcar se transforma en grasa, en triglicéridos. El exceso de aminoácidos también se transforma en triglicéridos, ¿ya? Y todo está destinado a almacenarse fundamentalmente como lípidos, que es la principal forma de moléculas de reserva que presentamos, ¿ok? Ahora, en todo este proceso de generación de energía, de transformación de azúcares o de lípidos o lo que sea, el hígado utiliza la parte carbonada de los aminoácidos, pero tiene que hacerse cargo de los nitrógenos. Entonces, también una de las cosas importantes que se hace cuando se metaboliza aminoácidos es que al quitarles el grupo amino, tiene que producirse una molécula menos tóxica que el amonio. Esa molécula es la urea en el caso de los humanos, ¿ya? Entonces, hay que evitar que este salga a circulación, que esté lo menos posible, porque tiene una alta toxicidad para las neuronas, ¿ya? Eh, ahí hay que destacar, hay que destacar que hay tres tipos de moléculas que son exportadas por el hígado a otros tejidos, algunas durante el ayuno, otras durante la alimentación, ¿ya? Cuando, cuando estamos recién alimentados, eh, imaginemos que hemos consumido una dieta variada, ¿ya? Entonces, sobra azúcar, sobra glucosa, sobran aminoácidos, sobran grasas, ¿ok? Cuando estamos recién alimentados, hay una alta concentración de todos los tipos de macromoléculas, ¿ya? Entonces, hay harta glucosa. La glucosa es absorbida por el intestino, pasa hacia el sistema circulatorio y la vena que colecta la sangre del intestino pasa hacia el hígado, ¿ya? Y el hígado deja pasar la glucosa y la glucosa se mueve hacia el resto de tejidos, ¿ok? Los excesos de glucosa que lleguen al hígado o excesos de proteínas, de aminoácidos que lleguen al hígado, van a ser transformados hasta acetil, ácidos grasos, por esta ruta también llamada glicerol, y se generan triglicéridos. Y aquí es donde el hígado va a generar lipoproteínas, ¿ya? Las VLDL, LDL, y estas son las que van a viajar hacia diferentes tejidos, ¿ya? Y de esta forma el hígado va enviando moléculas de reserva hacia otros tejidos, ¿ya? Estas lipoproteínas que son producidas por el hígado son moléculas que son excesos de lo que llega en la dieta, excesos de azúcares, excesos de proteínas, excesos de grasas.
todo se empaqueta acá y se envía a guardar. ¿Dónde es el principal sitio de guardar? Los adipocitos, ¿ya? Pero también los músculos guardan grasas y el propio hígado también puede guardar grasas, ¿ok? Entonces, estas lipoproteínas son exportadas fundamentalmente después de alimentarnos. Ahí hay gran cantidad, ¿ya? Ahora, cuando ya pasó un par de horas después de que nos hemos alimentado, ¿ya? Los niveles de glucosa empiezan a bajar, ¿ya? Los niveles de nutrientes en la sangre empiezan a caer. Y aquí es donde el hígado tiene que fabricar glucosa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el hígado? ¿De dónde fabrica glucosa? Bueno, todavía quedan aminoácidos de la dieta. Esos aminoácidos los utiliza para hacer gluconeogénesis y fabricar glucosa, ¿ya? Se activa en los adipocitos la degradación de triglicéridos, la hidrólisis de triglicéridos. Y los triglicéridos, al degradarse, liberan ácidos grasos y glicerol, ¿ya? Aquí hay una gracia que los ácidos grasos pueden ir a servir como energía para varios tejidos. Energía para el hígado, energía para los músculos. Y el glicerol es utilizado para hacer gluconeogénesis y fabricar glucosa. Y así el hígado libera glucosa también para varios tejidos, particularmente los que más requieren glucosa son el cerebro, glóbulos rojos, ¿ya? Eh, eh, de, ¿De qué otra fuente puede sacar glucosa el hígado? De ácido láctico, ¿ya? De ácido láctico que viene de glóbulos rojos o del músculo, también puede generar glucosa. Eh, Como normalmente las cantidades de glucosa que produce el hígado pueden ser insuficientes, ¿ya? Sobre todo conforme se va alargando el ayuno. Entonces, el hígado necesita, además de enviar glucosa a los tejidos, ¿ya? Que va haciéndose menor cada vez, fabrica otro tipo de moléculas que son los cuerpos cetónicos, ¿ya? ¿Y de dónde saca los cuerpos cetónicos? Pues de los mismos ácidos grasos, ¿ya? Entonces, en el ayuno, mientras más prolongado sea el ayuno, mayor cantidad de grasas se van degradando en los adipocitos. Y estos, como les decía, a los ácidos grasos sirven como energía directa para varios tejidos. Pero además en el hígado pueden servir para ser transformados en acetil y cuerpos cetónicos. Y de esta forma, algunos tejidos que no pueden usar ácidos grasos eh, usan energía derivada del ácido graso, que son los cuerpos cetónicos, ¿ya? Entonces, estos tres son las tres principales moléculas que son exportadas por el hígado bajo diferentes condiciones: glucosa, cuerpos cetónicos y triglicéridos, ¿ya? Eh, También hay otra cosa que destacar, que el hígado tiene dos estados generales, ¿ya? Tiene varias rutas que pueden activarse, inactivarse, etcétera. Pero de manera general vamos a encontrar de que el hígado tiene dos estados bastante bien marcados, ¿ya? Uno, cuando estamos bien alimentados, es decir, cuando recién hemos consumido alimento, y el otro cuando estamos en ayuno. Y esos estados van a estar regulados esencialmente por dos hormonas producidas por el páncreas. Cuando estamos recién alimentados, es la insulina la que se produce en el páncreas, en las células beta, y esta va a estimular a que el hígado esté en un estado que se conoce como lipogénico, ¿ya? Lipogénico significa que está en estado de síntesis de lípidos, ¿ok? ¿Por qué razón? Bueno, si estamos recién alimentados, del intestino ha pasado hacia sangre o linfa, nutrientes, azúcares, aminoácidos, grasas, ¿ya? Eh, como hay glucosa, usan glucosa. Como hay aminoácidos, usan aminoácidos, ¿ya? Las grasas van a guardarse principalmente y, y, y en general, cualquier exceso de lo que sea va a terminar como triglicérido. Si hay excesos de azúcares, bueno, una parte se gastarán para generar energía, otra parte se guardarán como glicógeno
y otra parte serán destinados a transformarse en ácidos grasos y triglicéridos. Y esos después se mandan a guardar a los adipocitos o otros tejidos que pueden almacenar algo de grasa, ¿ya? Si hay excesos de aminoácidos, pues también el exceso de aminoácido se utilizarán para síntesis de proteína, para síntesis de moléculas variadas, y el exceso termina como grasas, ¿ya? Y las grasas ni siquiera se metabolizan, sino que van directamente a guardarse. Entonces, como todo está tendiente a guardarse, y la principal forma de guardarse es como grasa, se conoce al hígado como hígado lipogénico, ¿ya? Porque está en un estado que predispone que cualquier exceso termine siendo transformado en grasas, en triglicéridos, ¿ya? Ese es el estado bien alimentado. Cuando cambia las condiciones y baja el nivel de glucosa en sangre, ya desaparece la insulina y aparece otra hormona desde el páncreas, que es la hormona del ayuno, la hormona del el glucagón, ¿ya? Esta coloca al hígado en otro estado que se conoce como glucogénico, porque en este estado el hígado se dedica a fabricar glucosa, ¿ya? ¿Por qué razón? Porque bajo estas condiciones de ayuno, los niveles de glucosa en sangre han bajado, pero aún así hay tejidos que siempre necesitan glucosa, particularmente el cerebro, ¿ok? Entonces, bajo estas condiciones, el hígado tiene que fabricar glucosa para liberarla en sangre, ¿ya? Esto lo hace a través de la gluconeogénesis y de la glicogenólisis, ¿ya? Almacenó glicógeno, que era una reserva, pues lo degrada hasta glucosa, y desde diferentes tipos de moléculas fabrica glucosa, moléculas como aminoácidos, ¿ya? Moléculas como glicerol, como el lactato también, y de todas estas fabrica glucosa para enviarla hacia la sangre y que sirven de energía en otros tejidos. También durante el ayuno, además de fabricarse glucosa, el hígado fabrica los cuerpos cetónicos, ¿ya? Estos los fabrica desde la degradación de ácidos grasos. Los ácidos grasos se degradan por beta oxidación acetil, acetilcuerpos cetónicos, y van a servir estos dos moléculas como moléculas de energía durante el ayuno, ¿ya? Entonces, esos dos son los dos estados que presenta el hígado de manera genérica, ¿ya? Eh, un estado en donde se mantiene todo su metabolismo hacia guardar, comandado por la insulina, y el otro estado, que es comandado por el glucagón, que está destinado a transformar diversos otros tipos de moléculas, ¿ya? Que son de reserva, hacia moléculas útiles para otros tejidos. ¿Ok?